8:17 en la República Argentina. Seguimos con los amigos de Canal 4 Posadas, de Canal 9 Norte Misionero, de Radio Show Quality FM en El Dorado y San Pedro Online en San Pedro. Estamos de norte a sur, de este a oeste, con una gran cadena informativa. La temperatura hasta ahora en Posadas, ¿cuál es? 25 grados, una sensación térmica de 29, alerta por altas temperaturas hasta el día sábado y una máxima hoy rondará los 35 grados. Recién lo anticipamos con Belén Gregory del ATM sobre el tema de lo que Misiones tuvo que hacerse cargo en materia de recursos para salud pública porque Nación se fue, porque dejó un montón de programas sin asistencia. Y la verdad que ahí hace un tiempo nos venimos preguntando cuánto creció esa demanda al sistema público a partir de que muchas obras sociales andan para atrás, prepagas que ya por más que pagues mucho, a veces no tienen ni la posibilidad de darte valores sin un plus para atenderte en el sector privado. Y ahí todo va al público, la demanda al público. Por eso está con nosotros el ministro de Salud Pública de la provincia, Héctor González. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Se puede cuantificar cuánto ha crecido? No sé si un año atrás, no sé si en lo que va de 2026, porque esto viene de hace mucho tiempo. Sí, la salud es muy dinámica, ¿no? Es muy dinámica en lo que sea atenciones, dependés de un montón de factores, dependés de que cómo te afectan las enfermedades estacionales. Nosotros cuando arrancamos la gestión en el 2024 tuvimos el dengue, no sé si te acuerdas, hay una explosión de consulta, entonces después obviamente eso baja, depende un montón de factores, pero sí, se ve un aumento de la atención, se ve un aumento de la demanda por cuestiones obviamente relacionadas a lo que vos justamente lo planteabas de entrada, ¿no? Que es algunas personas que se quedaron sin obra social, algunos que se quedaron sin prepaga y algunos que tienen una obra social pero que los costos de la salud son muy altos y entonces tienen que pagar algún coseguro y eso obviamente genera que se haga muy difícil y bueno, y obviamente todo eso pasa al sistema público. Más allá que en Misiones también las personas se eligen al sistema público como una opción de atención, digamos, sí. ¿no? Porque no son pocos los que dicen el Madariaga te atiende mejor que cualquier sanatorio. Sí, tenemos hospitales de alta complejidad, digamos, que tienen no solo la tecnología, sino el recurso humano muy preparado, muy calificado. El Madariaga es uno de nuestros hospitales insignia, tenemos el IMC, tenemos los hospitales en el interior que el Hospital de Oberá, el Hospital de El Dorado, el Hospital de Iguazú, el de San Vicente, que está trabajando muy bien. Cuando te hablo de hospitales niveles 3 grandes, digamos, ¿no? Después, por ahí un poquito lo que nosotros venimos haciendo, tratando de ver esto, lo que vos decías, ese aumento de la demanda, que podemos cuantificar en un 15 más, en un 20 más, eso va a depender del tiempo y de la estación del año. De consultas te hablo, pero cuando el impacto grande también lo tenés en las cirugías, ¿no? En lo que es alta complejidad. Y ahí sí los costos también son muy altos. Entonces tenés que reorganizarte, reordenarte, porque tu masa de trabajadores es la misma, ¿sí? Que es una de nuestras prioridades en su momento, cuando atravesás diferentes situaciones económicas y financieras complejas como las estamos pasando. Entonces lo que vos tratás de sostener es lo que tenés, ¿sí? Que es un montón, ¿eh? Misiones tiene una política pública en salud de muchos años, una inversión de muchos años. Entonces, sostener todo eso, sostener esa masa laboral crítica y sostener los equipamientos que tenemos, que son equipamientos de altísimos costos. Todos en dólares, ¿no? Todos en dólares y con altos costos, digamos, ¿no? Entonces, sostener todo eso para nosotros es fundamental para poder brindar lo que hablamos recién, digamos, esa asistencia y obviamente que tenés que reacomodarte, ¿no? Tenés que reacomodar los turnos y eso por ahí a nosotros nos llevó a fortalecer más los hospitales del interior, digamos, ¿no? Como para evitar también una saturación en el Madariaga, supongo. Sí. Ahora en los primeros días de marzo tuvimos una reunión con todos los directores de todos los hospitales, con los jefes de zona, en donde hicimos un balance un poquito, ¿no? Por ahí a veces eso lo haces en diciembre y por diferentes motivos lo fuimos estirando. Y hicimos ese balance en donde cantidad del trabajo que se hizo y se notó una baja en las derivaciones al Madariaga, ¿sí? Pero igual, vos ves el Madariaga siempre lleno de gente, porque como vos decías, podemos bajar algunas cuestiones. ¿Por qué bajamos? Porque empezamos a hacer cirugías en Jardín América,
que era un lugar que no se hacía cirugía. Hicimos 600 cirugías el año pasado, que es un número importante para un hospital que venía sin hacer cirugía. Adaptar un hospital a esto es todo un proceso, digamos, ¿no? La salud tiene un proceso que tenés que ordenarte muy bien, porque donde no estás ordenado, podés fracasar, y cuando hablamos de fracaso en salud pública, hablamos de una vida de una persona, ¿no? Sí, claramente. Entonces esto hay un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo a largo plazo para ver los resultados. Pero vimos resultados positivos interesantes, para hablarte así groseramente, digamos, ¿no? Baja de cantidad de derivaciones, aumentos de cirugías en el interior. Algunos lugares cirugías de urgencia, algunos cirugías programadas, como por ejemplo Aristóbulo del Valle, empezamos a hacer cirugías programadas, ¿sí? Con el nivel de complejidad de acorde a lo que vos tenés en el lugar, sin tomar unos riesgos innecesarios, ¿sí? Haciendo la cirugía que corresponde a esos lugares, con un buen prequirúrgico, con un buen triage, con un buen esquema de cómo el paciente tiene que entrar, cómo atenderlo, cómo salir, los controles, todo es un proceso, ¿viste? Entonces, tener bien esquematizado todo eso te brinda seguridad a la gente que trabaja y te brinda seguridad al paciente. Claro, que sabe en qué momento va a entrar y que se va a operar en definitiva. Y el paciente, cuando ve que vos te operaste y que no tuviste que irte a un hospital de altísima complejidad para operarte de una hernia, no tuviste que ir a un hospital de altísima complejidad para hacerte una cesárea, salvo que sea necesario, ¿entendés? Cuando estamos hablando, si vos tuviste esos 5 controles de embarazo que nosotros pedimos, que dicho sea de paso, hicimos como un trabajo en eso que te voy a comentar, que es un poquito centralizar los controles de embarazo. Hay cosas que descentralizamos y hay cosas que centralizamos de acuerdo a nuestros indicadores. Entonces, si vos podés hacer esa cirugía en los lugares como Aristóbulo del Valle, como Jardín, como Puerto Rico, que arrancamos también a hacer cirugía, como anunciamos ahora hacer un quirófano allá en San Javier, que es un lugar que no tiene un sistema privado tampoco. Entonces, que puedas hacer cirugía programada, obviamente que después puedes decir, hice una cirugía programada, evito las urgencias y ordeno la agenda, ¿no? Un poquito eso fue el trabajo que marcamos el año pasado con buenos resultados, con muy buenos resultados. ¿La gratuidad del sistema está en dudas? No. A ver, la atención médica para el misionero no tiene costo, ¿sí? Alguno, pero tiene un costo alto para el Estado. Para el Estado. Entonces, por eso es importante cuando uno trabaja y no terminar de todo el tiempo de decir esto, ¿no? Porque pareciera que es como un latillo que uno tiene, pero de cuidar lo que tenemos, ¿sí? Porque los costos son muy altos y nosotros tenemos una salud de calidad, ¿sí? Tratamos de, no solo en cantidad, en calidad, de mejorar la calidad. Siempre los procesos son para mejorar la calidad. Y para el misionero no tiene costo, pero para el Estado tiene un costo muy alto la salud, ¿eh? Es un costo alto, y más hoy, como decías, que en esta incertidumbre económica que existe, ¿no? Pensando a veces se viralizan fotos, videos de mucha gente haciendo cola en el Hospital Madariaga. Esto tiene que ver porque se larga una tanda de turnos en determinado día, o porque en definitiva está difícil conseguir un turno en el sistema público. Y son un montón, todas las variables que vos dijiste, ¿sí? Van juntas. Van juntas. Ajá. Entonces, ahora, nosotros teníamos un problema, que si yo habilito solo los turnos para que la gente saque por teléfono, si yo habilito solo que la gente use las redes sociales, que usen... Y cuando vos te vas a atender, o yo me voy a atender, o soy un especialista, tengo 20 pacientes anotados y resulta que me vienen 8. Entonces yo no te estoy dando un turno a vos o realmente a la persona que necesita. Es complejo, entendemos que es complejo. Estamos buscando algunas opciones, algunas variables obviamente a esto, pero es la herramienta que conseguimos trabajando en conjunto con el Madariaga, digamos. En El Dorado nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces hay lugares que tienen una carga, por eso te decía de... Cuanto más nosotros podamos resolver en los hospitales más chicos, ¿sí? Que vos realmente vengas al hospital nivel 3 con una derivación, ¿sí? Nosotros hablamos de referencia y contrarreferencia a veces en algunos hospitales. Que vos uses realmente el hospital de la alta complejidad para la alta complejidad y que se te pueda resolver, porque tampoco te tengo que resolver el problema en la baja complejidad. Entonces, si nosotros logramos ordenar esto como lo venimos haciendo, va a bajar esa cantidad. Entonces, vos o cualquier paciente que tenga que operarse de una cirugía, vamos a hablar de una cirugía grande, ¿sí? Una cirugía traumatológica grande, una cadera, una cirugía oncológica, bajás esa turnera, bajás esa ansiedad en el paciente, ¿entendés? Y
le descomplejizás un poco también al paciente. Entonces, la verdad que es un trabajo complejo, pero bueno, lo venimos haciendo, venimos trabajando muy fuerte en lo que es la gestión, con los altibajos que tenés en estas situaciones económicas, como te decía. Entonces, tenemos una provincia y un gobierno de la provincia que mira constantemente la salud, ¿sí? Y lo tiene al tope la agenda, como lo tuvieron siempre en Misiones, y eso para nosotros es importante porque nos da cierta seguridad para trabajar. Una vez se entera de que un tomógrafo en el hospital trabaja casi 24 horas, con el desgaste que significa. Sí. Y que cuando se rompe es un lío después reordenar los turnos. Pero uno ve que, por ejemplo, ahora se habla de otro Da Vinci para operaciones. Sí. Entonces digo, ¿cómo se hace para dividir los recursos, lo poco que hay? Me estoy olvidando del incluir, que tiene problemas, y otros tantos que la nación ha abandonado por completo su financiamiento. Sí, cuando la situación financiera es compleja, las inversiones tienen que ser estratégicas, ¿sí? Y de alto impacto. Entonces, ahora justo nosotros instalamos un tomógrafo en Iguazú, por ejemplo. ¿Sí? Por supuesto hay que pedir el tomógrafo 4 o 5 meses a que llegue, la instalación, todo es un proceso, como decís vos, porque hablamos de la alta tecnología, digamos, ¿no? Y eso es inversión estratégica, ¿no? Sin perder el objetivo de lo que yo te decía, de no bajar la calidad en la atención. Entonces, pues sí, bueno, pero si yo atiendo, si vos acá tenés que hacer, no sé cuántas entrevistas haces por la mañana, haces 10 entrevistas, 5, 3, si yo te digo, tenés que hacer 30 entrevistas. Ya, te tenés que adecuar. Te tenés que adecuar planificar. Claro, entonces, y tenés que ver cómo no bajás la calidad también. Entonces, bueno, a nosotros nos pasa todo el tiempo eso, digamos. Entonces, ese análisis que hacemos de cuando atendemos a un paciente, si lo atendimos bien, si lo atendimos mal, si podemos mejorar, es fundamental para nosotros los comités que tenemos en los hospitales para ese análisis, ¿sí? Porque a veces no, pero acá pude haber atendido mucho mejor. Bueno, en eso se trabaja mucho. Lo que pasó en El Dorado este fin de semana, la verdad que hacía mucho tiempo que no se veía una agresión al personal de salud. Me acuerdo en algún momento en el Soberbio, pero hace ya bastantes años atrás. Hace 2 años, sí, hace 2 años, justo cuando en esta época fue en el 2024. Bueno, pero digo, ¿esto es común y no nos enteramos? No a ese nivel, digamos, ¿no? Pero hay personas que llegan alteradas, digamos, a la guardia del hospital y a veces sin razón, digamos, porque acá no había una razón, digamos. A ver, ojo que nosotros siempre tratamos de mirar los dos lados de la vereda, como decimos, o ponernos los dos lados del mostrador, digamos, ¿no? Porque muchas veces nosotros adentro de un hospital, ¿entendés? Tenemos una mirada, pero el que está afuera, si vos no tenés un buen triage, si no tenés a alguien que le explique, si vos no tenés a alguien que le explique cómo es la situación. Por ejemplo, en este caso no había ni una justificación, una persona que fue una consulta, digamos, ¿no? Ni siquiera fue por un traumatismo, fue una consulta porque le dolía. Pero bueno, entonces entendemos que son situaciones que se ven más frecuentemente y lo charlábamos el otro día en los consejos federales de salud, digamos, ¿no? Que no es patrimonio exclusivo acá nuestro, sino que es algo que se ve en Buenos Aires muchísimo, en muchísimos hospitales. Bueno, este fue un evento que obviamente nosotros repudiamos, hablamos con el médico que fue agredido, hablamos con los directores, le damos todo nuestro apoyo y tomamos todas las medidas obviamente correspondientes con esta persona. Así que uno trata siempre de que esto no ocurra, porque la verdad que tenemos que siempre por ahí cuando uno está de responsable en una gestión, uno tiene que entender que nosotros estamos para cuidar a la sociedad, pero también la sociedad nos tiene que cuidar. No, claro, pero además un nivel de agresividad, de querer, está bien, uno a veces va porque quiere que la atiendan, porque no da más del dolor. Pero lo había visto llegar a semejante violencia. Pero pues digo, lo había visto el médico de guardia, lo había medicado, lo había evaluado y estaban esperando que el traumatólogo salga del quirófano a la madrugada, digamos. Entonces, que tampoco se esperó mucho. Pero bueno, por eso te digo, no todos los pacientes son así. Tenemos el misionero es muy respetuoso, es muy respetuoso de la institución, ¿sí? Yo creo que eso hay que siempre recalcar, ¿no? Más allá del respeto hacia la persona, hacia el profesional, el respeto hacia la institución. Yo creo que la institución en los momentos difíciles siempre nos respalda, ¿no? Siempre nos da ese soporte. Así que son eventos que pasan, obviamente uno trata de
trabajar sobre eso para que no vuelva a ocurrir. Sí, pero bueno, también dependemos de un montón de factores, como decís vos. Del humor social. Del humor social, que el humor social no está en su mejor momento. No precisamente está en su no precisamente. Abrimos a la mesa, Evelyn Jiménez. Bueno, ministro, más que nada hablar de lo que tiene que ver con vacunaciones en líneas generales. El año pasado se hablaba mucho al respecto de la negativa por parte de gran parte de la gente de no querer completar el calendario de vacunación de los más chicos. Me gustaría saber la dinámica de este año, sobre todo por el inicio de clases, y en conjunto la vacunación antigripal de hace 3 semanas que ha comenzado, también cuál es el registro que se tiene hasta ahora. Bien, mira, hablando de de estos temas que tratamos el otro día en la reunión con los directores, y estaban los jefes de zona y los jefes de área, que son netamente responsables de esa área, que mejoramos en 5 puntos lo que es el año pasado nuestros indicadores de vacunación, que venían bajos, Sí. que siguen bajos, que tenemos que mejorarlo. Creemos que este año lo vamos a mejorar mucho más por algunas medidas que implementamos, más allá de decir salir de nuestra zona de confort. ¿Sí? Salir nosotros, decir, bueno, vamos a vacunar acá, vamos a los programas en las escuelas que arrancan ahora. Para nosotros ir a una escuela es fundamental porque ahí tenemos, digamos, la masa de chicos, digamos, ¿no? Uh-huh. Hacer ese control, mirar ese carnet, hacer ese control integral de la salud con el Prosame, como hacemos, hacer esos operativos de salud, pero con un eje sanitario, ¿sí? Sí. Con un eje sanitario. Si vamos a un operativo de salud, bueno, en Irigoyen. Bueno, ¿qué necesitamos en Irigoyen? Que está en un lugar alejado, que está allá en la frontera, ¿qué necesitamos? Llevar un cardiólogo, llevar un ecografista, llevar un ginecólogo. Entonces, los operativos de salud tienen que tener un eje sanitario. Yo tengo que ver qué demanda yo tengo, porque si no, yo llevo un operativo por llevar, digamos, está bien, voy a atender gente, pero tiene que tener ese eje sanitario. Se mejoró nuestros números en vacuna. Creemos que vamos a mejorar por el trabajo que venimos haciendo este año unos puntos más, que estaríamos bien. Siempre por ahí se hacían cortes una vez al año, vamos a tratar de hacer cortes cada 3 meses para analizar justamente estas cuestiones. ¿Cómo va? ¿Cómo Claro. va? Porque si no, por ahí te perdés y decir, che, pero yo acá no vacuné porque me pasó este tipo de problema, y bueno, la solución muchas veces son rápidas, digamos, ¿no? Trabajamos muy bien con educación, que para nosotros es fundamental. Tenemos un ministro de Educación que es pro vacuna, digamos, muy activo con ese tema, y eso nos permite trabajar muy bien con las escuelas, y bueno, y todo lo que sea para mejorar los calendarios de vacunación, bienvenido sea. Cualquier evento que podamos ir y podamos implementar. Muchas veces algunas vacunas se limitan porque te vienen en frasco multidosis. Claro, entonces, si abrís uno, tenés que garantizar que vas a aplicarlas Si yo todas. tengo 10 dosis en un frasco y viene una persona a las 5 de la tarde a aplicarse, y es complicado, digamos, ¿no? Porque tiramos 9 dosis, entonces ordenar eso también para nosotros es importante, y tenemos nuestros promotores, tenemos nuestros jefes de zona, estamos muy quisquillosos con el tema de vacunas, porque es algo que viene bajo en el mundo, la vacuna, Claro. no Sí, es sí, novedad sí. esto. ¿Y con la antigripal cómo viene hasta ahora? Muy bien. Muy bien, la verdad que tuvimos el año pasado una muy buena adherencia a la vacuna antigripal. La verdad que la gente tomó conciencia con la antigripal, y ya venimos, la semana pasada, no tengo los números de ahora porque seguramente me lo van a pasar entre hoy, habíamos superado las 30.000 dosis, ¿sí? Que es un buen número. Nos había llegado a 40, habíamos superado las 30, nos va a llegar a más. Bueno, la verdad que, y eso fue uno de los planteos que le hicimos a Nación nosotros, de tratar de arrancar antes, ¿no? Ujú. Si teníamos la vacuna, arrancar antes, porque nos dimos cuenta que algunas enfermedades estacionales, como la virosis respiratoria, a veces se adelantan. El año pasado se adelantó bastante, ¿no? Y eso es porque es importante, digamos, porque la vacunación, más allá de que uno hable, es que te protege que vos no te internes y que vos no te enfermes Mueras. de forma grave y que no te Claro. mueras. Vamos al punto este, ¿no? Ujú. Y muy buena adherencia tuvimos a la vacuna. Bien. Tuvimos algunos sustos con el tema del sarampión, Ah, algunos casos de viajantes, de viajeros que se fueron, que bueno, la verdad, falsas alarmas, pero bueno, hay un control epidemiológico en la provincia que está atento todo el tiempo. Nosotros tenemos una provincia rodeada Con frontera. Sí. con fronteras, entonces mucha gente que viaja, y bueno, la verdad que estamos muy atentos a eso. Con el tema de la H3N2, ¿tenemos casos ya en Misiones? No, tenés una protección con esta vacuna también, ¿sí? Ujú. Entonces, A eso preguntaron mucho, si la vacuna antigripal venía con protección tenés para un esa cierto cepa. margen de producción. Acuérdate que la vacuna es de la cepa que tuvo el año anterior, digamos, Ujú. entonces se produce eso, obviamente. Hay una buena protección en eso. La verdad que si nos vacunamos y logramos
esa masa de vacunados, digamos, es importante, entonces ya genera una inmunidad y bueno, te permite obviamente que vos te puedas resfriar o no, digamos, pero impide las internaciones, y principalmente los pacientes por ahí que tienen riesgo, ¿no? Sí. ¿Y en sarampión tenemos algún caso? No, cero. Cero casos. Esperemos seguir así. Sí, es algo que se trabaja, es algo que le recalcamos y le machacamos a Nación, digamos, ¿no? Porque es algo que hay que estar muy pendiente porque es una enfermedad que ya estaba, digamos, corrida del costado, digamos, y bueno, la verdad que por este tema de la vacuna, que vos decís, los antivacunas, ¿no? Que por ahí, los malos influencers, ¿no? Hay influencers muy buenos, pero los malos influencers en la vacuna generaron un daño muy grande, ¿no? Generaron un daño muy grande. Sobre todo después del COVID. Sí, la desinformación, me parece, ¿no? El exceso y la desinformación a veces no son un buen consejero. Máximo. Ministro, en el tema de las especialidades, quiero saber dónde tienen problemas para cubrir y también si hay zonas de misiones sin especialidades. Sí, vos tenés especialidades críticas, ¿sí? Hoy una de las especialidades críticas es, cuando te hablo de las grandes especialidades, ¿sí? No subespecialidades, especialidades. La pediatría es una especialidad que es, más allá que nosotros completamos nuestro cupo de residentes, tuvimos el año pasado el 95% de los cupos de la residencia se ocuparon, que fue la primera vez en la historia que ocupamos, que pudimos cubrir ese alto porcentaje. Hoy vos tenés algunos lugares, que, por ejemplo, el pediatra es porque es un médico, es una especialidad crítica y es un médico de familia, digamos, ¿no? El pediatra no solo atiende al chico, si bien atiende al chiquito, al papá, a la mamá, a la abuela, a la tía y si capaz a la madrina. Entonces, el pediatra es una persona muy especial, digamos, ¿no? Tiene que tener un carácter muy especial. Entonces, en algunos lugares, obviamente, por diferentes condiciones, porque el mercado, porque por un montón de cosas que hacen, que vos no lo tengas en algunos lugares. Pero si hay algo que aprendimos bueno en la pandemia, aprendimos muchas cosas malas en la pandemia, pero algo bueno que aprendimos en la pandemia fue justamente trabajar con la telemedicina. Entonces hoy vos podés trabajar con la telemedicina. Nosotros tenemos una red de pediatría a las 24 horas que, dicho sea de paso, queremos ver si lo podemos implementar junto con lo que hacemos en salud mental, la parte digital este año. Que es una herramienta importante para nosotros porque tenés Alegramed, que es nuestra bandera en esto, porque te permite a vos estar allá en el Soberbio, que yo ya paso tenemos pediatra en el Soberbio, que es uno de los lugares que tenemos pediatra, que es muy bueno, pero en algunos lugares sí, por ejemplo, nos falta pediatra, y bueno, puedo usar la telemedicina como eso, y ahí también hablamos de los operativos con eje sanitario. De decir, acá hace falta un pediatra, bueno, le llevamos un pediatra una vez, 2 veces al mes, que haga un seguimiento del paciente, no solo que vaya a ver al enfermo, digamos, ¿no? Trabajamos muy bien con eso, por eso son importantes los operativos con ejes sanitarios, ¿sí? Para decir, bueno, yo tengo una población allá, tengo muchos chicos, bueno, ahí tiene que ir el pediatra, ¿sí? Entonces, eso da muy buenos resultados a largo plazo. Meter toda la artillería en atención primaria, evitar que las personas se enfermen, es lo mejor que podemos hacer. Claro, es menor costo al sistema. Menor costo al sistema, y una de las herramientas que tenemos accesible, fácil y gratuita son las vacunas. Bien. Entonces, con eso, la verdad que eso por ahí por supuesto, vos tenés especialistas en algunos, anestesiólogos, por ejemplo, si bien acá nosotros empezó una residencia, el doctor Herrera, con el tema de anestesiología en su momento, hoy ya tenemos formaciones de anestesiólogos acá, de nuestro hospital, que van al interior, digamos, ¿no? Eso es muy bueno porque obviamente te permite mejorar esas cirugías en el interior y se instalan en el interior, en los lugares donde pueden hacer la cirugía, obviamente, ¿no? Entonces, trabajar sobre eso es muy importante, sobre ese recurso humano calificado, ¿no? Después, por supuesto, las subespecialidades, pero cuando hablamos de especialidades grandes, hablamos de pediatría, de tocoginecología, hablamos de terapia intensiva, ¿sí? Que la formación en terapia intensiva, por suerte, en la residencia se pudo cubrir los cargos, y la neonatología, que es un espacio en donde también estamos trabajando en conjunto con ellos, viendo cómo podemos mejorar esa parte, digamos, que es un recurso humano que está estable, pero obviamente necesitamos reforzarlo, ¿no? Ahora justo se abrió una nueva inscripción para lo que van a ser las residencias de este año. Sí, acuérdate que el examen de la residencia no va a ser más como era antes nacional, sino que vos haces este examen acá. La verdad que a nosotros nos va a venir bien porque también le damos una impronta
de nuestros problemas, de los problemas que tenemos nosotros los misioneros con la salud, que por ahí pueden ser diferentes a algunos problemas que tiene otra provincia, digamos, ¿no? Nosotros entonces le enfocamos un poco en eso. ¿Y cuántas vacantes se esperan cubrir este año? Ojalá que podamos cubrir el 100%, pero tenemos las mismas vacantes del año pasado, entonces más o menos, y si le podemos agregar algo, estamos viendo si podemos agregar algo en tecnología y salud. ¿Ah? Interesante. Sí, algo, viste, criterioso, moderado, un cupo chiquito, ¿sí? Para que arranquemos, porque hoy por hoy la salud se maneja muchísimo con la tecnología, Sí, sí. digamos. Entonces, que nosotros podamos tener gente formada en eso, más allá de que siempre hay gente trabajando en eso y están, pero que empecemos a formar de acuerdo a lo que nosotros vemos y a lo que nosotros consideramos que son nuestras necesidades, me parece que nos va a venir muy bien. ¿Estuvo bien o estuvo mal que la Argentina decida irse de la Organización Mundial de la Salud? No, nunca es bueno, digamos, salir de esos organismos, digamos, ¿no? Porque te dan cierta plataforma, te dan ciertas certezas en su momento. Muchas veces podés coincidir o no, digamos, pero bueno, son organismos que tienen muchos años que están ahí. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra mirada, Misiones tiene una mirada hacia la salud importante, siempre, como te decía, es una política de Estado, ¿no? Y dicho sea de paso, trabajamos muy bien también con la OPS, ¿no? De hecho, tienen una visita mañana. Tenemos una visita mañana de Eva Llopis, que es la que está, la directora de lo que es la Argentina en OPS, que le gustó cómo trabajamos en atención primaria y cómo trabajamos con los chicos en las escuelas. Así que viene a visitarnos, le vamos a mostrar algunas cosas. Trabajamos muy bien con ellos con el tema del dengue, ¿sí? El tema del dengue, el último brote que tuvimos, vino heavy, digamos, ¿no? Para decirlo así en un lenguaje. Vino muy pesado porque la sintomatología mucho más aguda, muchos más casos graves, casos fatales. Entonces nos llevó a nosotros a hacer un programa con ellos de capacitación y tener un responsable en cada hospital de dengue. Porque es algo que nos golpeó muy fuerte, digamos. Por eso, de trabajar sobre la demanda, te digo, Y ¿no? de algo que no se va a ir, que va a estar ahí. Y va a estar. ¿No? Dicho sea de paso, cerramos el año sin ningún caso. Eso es un trabajo enorme. Si bien es un trabajo con un impacto, con un costo económico que no es alto, pero con un impacto en salud muy fuerte, digamos, que bueno, hayas tenido caso de dengue. Tuvimos un caso de un paciente que vino de República Dominicana, un caso de afuera, digamos, no autóctono nuestro. Eso también demuestra el trabajo que se hace en conjunto, ¿no? Con los municipios, con la sociedad también. ¿Sí? Acá esas tres patas, cuando nosotros hablamos, la sociedad, el municipio, el Ministerio de Salud con el gobierno de la provincia, ese eje, digamos, ese trípode, en donde vos decís, se trabajaron bien acá entre esos tres lugares, hay que seguir mejorando, no hay que bajar los brazos, porque cuando te diste cuenta el dengue, acá pasás el puente en 5 minutos, digamos, ¿no? Sí, en Paraguay está a la hora Paraguay, del día. en Brasil, Zika, entonces, chikungunya en Brasil. fiebre amarilla, entonces las enfermedades virales emergentes, entonces, bueno, un montón de cuestiones que hacen a la vigilancia epidemiológica que la provincia está muy atenta a eso. Última ronda, Evelyn. Bueno, ministro, más que nada es una pregunta bastante amplia, ¿no? Pero, ¿qué consultas o por ahí patologías son las más comunes hoy? Depende el rango, digamos, ¿no? Y depende de la estación del año. Vos vas a ir ahora en el verano, en lo que es pediatría, tenés más patologías relacionadas a la parte gastrointestinal, digamos. Claro. Sí, después cuando se empieza el otoño-invierno, más lo que sea respiratorio alto, después el invierno respiratorio bajo. En los adultos tenemos las consultas, básicamente, tenemos una turnera un libro que queremos bajarlo, que son las cirugías de vesícula, ¿no? Tenemos ahí bueno, dicho de paso, se instaló un equipo de laparoscopía en el Favaloro, ¿sí? Ahora vamos a traer dos equipos más, si podemos, vamos a poner uno en Jardín, que es un lugar que está trabajando muy bien, y uno más en Oberá, para descomprimir esa agenda de vesículas que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de vesícula, hablamos de piedra en la vesícula, litiasis en la vesícula, que es una patología muy frecuente por nuestra dieta, digamos, básicamente también. Y después vos tenés lo que más o menos manejás siempre crónicamente, que es el hipertenso, el diabético, las enfermedades crónicas, ¿sí? Pero después dependés mucho de esa estación del año, de acuerdo a eso va variando la cantidad de consultas, puede ser respiratorio, puede ser intestinal, puede ser urinario, o sea, depende muchísimo de eso. Bien, máximo.
Ministro, ¿cómo viene la tasa de natalidad en la provincia? La tasa de natalidad bajó mucho y ahora pegó un repuntecito más, ¿sí? Estamos hablando veníamos en 16.500 y ahora repuntó a 18. Veníamos con tasas altísimas, ¿no? Pero lo bueno, que ese aumento de esa tasa de natalidad fue en ese grupo por encima de los 18 años. Y eso también te demuestra el trabajo, cuando vos decías ahí que la provincia absorbe un montón de cuestiones que por ahí Nación en su momento deja, uno de los programas que la provincia absorbió con criterio, mirando si el programa sirve, también nosotros tenemos que tener en cuenta esas cosas, fue el programa ENIA. Es un programa que viene trabajando hace muchos años con un eje sanitario, no solo centrado en la parte médica, sino en la parte educativa. Entonces, y ese aumentó la natalidad en ese sentido, en esa franja etaria, que para nosotros es importantísimo, ¿sí? Es importante esa franja. ¿Y por qué? Porque es una franja que vos puedes acceder más rápido a los controles, una franja con una edad que te permite trabajar mucho mejor también, digamos, y menos complicaciones, tanto para la madre como para el recién nacido. Entonces, y eso nos llevó también a nosotros trabajar sobre los controles de embarazo, descentralizarlos, porque veíamos que teníamos controles de embarazo en todos lados, en un CAPS, allá, en todo. Entonces, muchas veces cuando tenés muchos lugares abiertos, como que la información a veces. Entonces, hoy centralizamos en 10 lugares los controles de embarazo. Entonces, pero con esa garantía de que vos te vas con tu embarazo y vos salís con tu laboratorio, te vio la obstétrica y si tenés algún estudio de alta complejidad, se te da el turno y se te guía y se te busca y se te soluciona el problema, ¿no? Porque cuando a mí tenemos un embarazo de alto riesgo y los controles no son buenos, generalmente hay un impacto muy grande. Por supuesto, estamos hablando de una vida, estamos hablando de una persona que va a una neonatología y está 2 meses, los costos son altísimos, y ni hablar si tiene que ir a una cirugía o si queda con alguna secuela. Entonces es importantísimo eso. ¿Qué tenés la sensación, o por lo menos que se habla entre los ministros, de por qué se bajó tanto la tasa de natalidad? ¿A qué se puede atribuir? Y hay miles de explicaciones, digamos, de sensaciones y De miradas. De miradas que uno pueda tener, digamos. Una es la situación económica y financiera también. Otra es que también los programas como te decía, los programas, todo lo que sea control de, digamos, la parte de atención primaria en lo que es la parte de embarazo, educación sexual, ¿sí? Eso, como todas cosas que son respecto a la educación, tienen su tiempo para que vos veas los resultados. ¿Sí? Vos podés decir, no, pero acá tenés que aplicar 1.000 dosis más de vacuna hoy. Sí, podemos aplicar 1.000 dosis de vacuna más. Pero cuando hablamos de un proceso que lleva un proceso de educación en el tiempo, y eso es atención primaria, eso es salud sexual y reproductiva, ¿sí? Eso es importante y creo que en el tiempo se estuvo trabajando mucho con esto y eso hizo la baja en la natalidad a expensa de esa franja etaria que es la más baja, digamos, ¿no? Y hoy como que mejoró eso, pero a partir de los 18 años, que dicho y sea paso, está bueno, ¿no? Misiones tiene una provincia con muchos chicos. Jóvenes, ¿no? muchos jóvenes. Sí, sí. Eve, se me sale de la vaina Sí. y que Perdón. Bueno, lo que mencionó recién me hace pensar, además de los programas que mencionaba, ¿cómo estamos hoy en Misiones con respecto a las enfermedades de transmisión sexual? Y cuando vos buscás, encontrás. Sí. Entonces, nosotros hablamos cuando hacemos los screening, buscamos, ¿no? Y también se ve mucho la enfermedad de transmisión sexual, se busca mucho más también. Nosotros estábamos trabajando, abrimos 30 consultorios de adolescentes en la provincia. Que es, para simplificarte lo que es el consultorio de adolescente, es un espacio en donde el adolescente tiene un día para ir a atenderse. ¿Sí? De 12 a los 19 años, tiene un espacio para ir a atenderse, en donde, y no precisamente en la guardia de un hospital, Claro. que generalmente vos te vas cuando estás enfermo. Generalmente el chico va cuando está enfermo y ya va cuando está, digamos, complicado. Digamos. Entonces, esos espacios adolescentes nos están dando muy buenos resultados en ese sentido, en donde hay una persona de confianza, el turno es protegido, en donde vos podés venir y hablar con cierta confianza con el profesional que está ahí, que puede hacer consejería, no hace falta que estés enfermo, puedes consultar sobre salud sexual y reproductiva, nutrición, salud mental. La verdad que hicimos un eje integral en eso y nos está dando muy buenos resultados. Pero siempre cuando salís a buscar,
encontrás. Y bueno, pero es importante salir a buscar, porque cuando vos tenés números y tenés indicadores, vos podés salir y decir, mire, acá nosotros tenemos estos números y nos sale esto. Trabajar en salud. Entonces, sí, se aumentó, digamos, las enfermedades de transmisión sexual en el sentido que se detectaron mucho más. ¿Será por la búsqueda? ¿Será porque los chicos Usan menos preservativos. no se cuidan menos, que seguramente también está el tema ahí? Bueno, ahí está, entre nosotros, la parte de salud, la parte de educación, de trabajar sobre eso. Y la última, el gobernador acaba de decidir no comprar más vehículos en lo que resta del año. Salud va a ser la excepción, digo, por el parque automotor de ambulancias. Sí, nosotros básicamente este año entregamos ambulancia con ese sentido, como te decía, esa inversión estratégica, ¿sí? Y de poder trabajar con los municipios, decir, bueno, hacíamos 5 derivaciones por día, bueno, telemedicina, quirófanos con cirugía programada en algunos lugares más chicos, bajar esa tasa de traslados y de derivaciones. Pero nosotros lo hablamos y obviamente si es necesario siempre tenemos esa autorización. Exacto, por supuesto. Y hoy el parque automotor de ambulancias, ¿cómo está? Estamos en la red de traslado, digo, porque es una red grande. Bueno, estamos óptimos en el sentido de que siempre es necesario. Tenemos eso en el día a día. Hoy se rompe una ambulancia, la arreglamos y bueno, mientras la arreglamos la cubrimos con otra. Tenemos algo de backup ahí, no es mucho, obviamente, pero bueno, entregamos ambulancias del año pasado, entregamos ambulancias este año y creo que este año vamos a tener que entregar algunas más porque tiene una vida útil la ambulancia, ¿no? Uh-huh. Y los municipios chicos trabajan muchísimo con salud, digamos. Hay una integración muy fuerte ahí entre el municipio, la parte municipal con la parte de salud. Para sostener Para sostener esa red, obvio, por supuesto. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación y perdón por... No pude venir el otro día, ¿eh? No, por favor. Y ya está acá y ya charlamos un montón. Cuando quiera. Héctor González es el ministro de Salud Pública de la provincia. Estuvo en Arriba la Radio y con él nos vamos despidiendo de los amigos de Canal 4 y de Canal 9. Hasta mañana a las 7 de la mañana, donde nos volvamos a encontrar en esta transmisión conjunta que estamos haciendo todas las mañanas. Con los amigos de San Pedro Online seguimos hasta las 10 de la mañana.